Hola, Dios te bendiga. Vamos a dedicar unos minutos en la meditación de la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El Señor Jesús estaba platicando con los líderes de la religión judía después de haber sanado un hombre que estaba paralítico. Estas personas eran personas expertas en la ley, en los mandamientos que Dios dejó por medio de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros, los libros históricos de Josué a Crónicas, los Salmos, los Proverbios, los libros proféticos de Isaías a Zacarías. Ellos conocían todas estas escrituras, ellos las estudiaban continuamente. Y entonces, de repente el Señor Jesús le dice que si creían en su palabra, serían salvos. ¿Se imaginan eso? Eso es algo eh, que los tomó por sorpresa. Ellos habían aprendido desde niños la palabra de Dios y de repente aparece alguien que dice ser el Hijo de Dios y que debían de creer en su palabra para ser salvos. Obviamente su reacción no fue de lo más emocionante que pudiéramos pensar. Ah, y claro, si fuera un hombre cualquiera, pues obviamente estaban en su derecho de apedrearlo, porque estaba tomando el lugar de Dios. Pero este era el Hijo de Dios, alguien que tenía una gracia irresistible, alguien con un poder inigualable, alguien con una autoridad única. Ellos mismos exclamaron: jamás ha hablado un hombre como este en cierta ocasión. O en algún momento también sus mismos discípulos decían: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Pero todo esto nos ayuda a entender la reacción de los judíos. El hecho de que ellos no lo hubieran aceptado, que lo odiaban y querían matarle. Pero ahora, después de 2000 años, ¿por qué nos cuesta tanto creer en la palabra de Dios y creer en Jesús que vino para salvarnos y para darnos vida eterna? Cuando el Señor dice que crean en Él y en su palabra para que tengan vida y para que no fueran juzgados en el juicio final, eso es lo que Él les dice aquí. Noten esa palabra: para no será juzgado. Esto significa que un día eh, todos seremos juzgados delante de Dios. La diferencia está entre haber creído en Jesús o rechazarlo. Me explico, porque creer bíblicamente es un cambio total de vida. No creer como cuando dices yo creo en López Obrador o yo creo en Trump o quien sea. Este yo creo significa un todo, es radical, es algo que viene a revolucionar tu vida de ahí en adelante. Desde el momento que tú dices yo creo, hay un cambio radical en tu vida, un cambio progresivo. Es decir, que no eres transformado, todo tu carácter, toda tu personalidad, todo tu carácter. Eso es algo que irá viéndose conforme a tu avance, conforme a tu deseo de crecer en la vida espiritual. Eso también te da una garantía de vida eterna. Ya no serás juzgado para condenación, ya no irás al infierno. El versículo 25 dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oigan vivirán. Los muertos son todas aquellas personas que han creído en Jesús. Desde que Él empezó a proclamar
este evangelio hasta el día de hoy. Todos aquellos que ahora sí están físicamente muertos fueron aquellos que recibieron vida. Nosotros también somos esas personas que estábamos muertos. Nosotros sin Cristo estamos muertos por nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios y por consiguiente no tenemos vida espiritual. Y por esta misma razón, creer en Jesús no se trata de cambiar de religión, sino de tener una vida nueva. Jesús nos da vida. Si no crees en Jesús y en su palabra, la persona o ese ser o aquello en lo que has depositado tu fe, ¿te puede dar vida? ¿Te puede dar la garantía de vida eterna? Escucha estas palabras de Jesús en los versículos 28 y 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahora, esto sí habla de los muertos físicamente, los que están enterrados, de los que han fallecido, se levantarán porque van a dar cuenta delante de Dios. Y la palabra de Dios aquí dice de que unos resucitarán para vida eterna, pero otros resucitarán para ser juzgados, es decir, lanzados al infierno. ¿En dónde estás tú en este día? ¿En dónde está tu fe? ¿En quién estás creyendo que tenga poder para salvarte? Medita en esto. Que Dios te bendiga.